Desde el principio de la historia humana hemos contemplado el firmamento en busca de respuestas. Nuestros ancestros se orientaban por las estrellas, inventaban constelaciones y veían en ellas dioses, leyendas, destinos. Cada punto que parpadeaba en la oscuridad era un enigma, un recordatorio de nuestra pequeñez frente a un universo aparentemente infinito. Sin embargo, lo más desconcertante no se encuentra en la lejanía de esas galaxias, sino en la profundidad íntima de lo más diminuto. Es que resulta que la clave de la realidad podría ocultarse en los secretos del mundo subatómico, un reino tan misterioso como inmenso es el cielo. Bienvenidos a la física cuántica, una odisea intelectual hacia lo más profundo y extraño de nuestro universo. En este dominio, todo lo que creíamos fijo y definido se vuelve incierto, maleable, cargado de posibilidades. Un viaje al interior de la materia, donde las reglas cotidianas se diluyen y los sucesos desafían la lógica con la que interpretamos el mundo. Al adentrarnos en el reino cuántico, descubrimos un conjunto de leyes que parecen contradecir todo lo que la física clásica nos enseñó. De golpe, el mundo microscópico se convierte en un escenario donde las partículas pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, donde la materia y la energía se fusionan en un juego constante de transmutación. Aquí, la certeza da paso a la probabilidad y la misma noción de realidad se relativiza ante nuestros ojos. Y es que este desconcertante universo a escala atómica se rige por principios que retan nuestra intuición. ¿Podemos influir en la realidad con solo observarla? Y la existencia misma puede estar dispersa en infinitas posibilidades hasta que algo o alguien la fija en un estado particular. Es un espejo que nos invita a cuestionar sobre nuestra percepción y a preguntarnos ¿qué tan sólida es la realidad que creemos conocer? En esta frontera de la ciencia, la humildad se convierte en una aliada esencial. Entender que debajo de lo aparentemente físico existe otro mundo, tan vasto como indescifrable, nos empuja a ampliar nuestra mirada, porque, en última instancia, la física cuántica no solo redefine la materia, sino que también nos redefine a nosotros mismos y a nuestra conexión con todo lo que existe. En el reino cuántico, las partículas se comportan como si fueran bailarines en un escenario invisible. Unas veces adoptan la precisión de un objeto tangible, otras se transforman en ondas que abarcan más de un lugar a la vez. Así se presenta la dualidad onda-partícula, uno de los descubrimientos más sorprendentes de la física moderna. Resulta casi poético imaginar cómo lo más básico de la materia se mueve como si siguiera su propia partitura, una danza que prescinde de nuestras concepciones de tiempo y espacio. Para desentrañar este baile cuántico, los científicos construyen enormes aceleradores de partículas, laboratorios que parecen salidos de la ciencia ficción. Allí, los protones y electrones son llevados a velocidades cercanas a la luz para colisionar unos con otros. El objetivo: arrancar pistas sobre la naturaleza más profunda de la realidad. Estos impactos efímeros generan rastros casi imperceptibles, donde nuevas partículas surgen y se desvanecen en millonésimas de segundo, revelando la estructura íntima del universo. Entre los grandes hitos de la física cuántica destaca el famoso experimento de la doble rendija, quizás la mayor expresión de la naturaleza ondulatoria de la materia. Cuando un haz de electrones o incluso de fotones atraviesa dos finas rendijas, se registra en la pantalla posterior un patrón de interferencia similar a las ondas del agua al chocar con obstáculos. No obstante, si se coloca un detector para observar por qué rendija pasan, el patrón ondulatorio desaparece, evidenciando un comportamiento de partículas. En otras palabras, la realidad cambia según la forma en que se la mire. Entonces, ¿cómo explicar que sin nuestra observación las partículas se comporten como ondas y al ser observadas se definan en un punto concreto del espacio? ¿Acaso el universo responde activamente a nuestra conciencia? Esta pregunta, que roza la filosofía, ha llevado a algunos científicos a conjeturar que la realidad subatómica está vinculada a la mente de quien la observa.
Por eso, aún hoy, la danza de las partículas sigue siendo un misterio parcialmente descifrado. Los físicos han logrado modelos matemáticos de gran precisión para predecir resultados, pero la esencia más profunda de este comportamiento permanece envuelta en hipótesis y teorías, todas igualmente extraordinarias. De una manera u otra, las evidencias señalan que la realidad cuántica es un campo fértil de infinitas probabilidades en el cual solo un factor, la interacción del observado con el observador, decide el curso de los acontecimientos. Por lo tanto, la física cuántica lleva implícita una revelación sorprendente. La realidad depende de la interacción con el observador. Pero claro, ¿cómo es posible que algo tan supuestamente objetivo como la naturaleza cambie ante nuestros ojos dependiendo de si la miramos o no? Y esta idea sacudió los cimientos de la ciencia cuando se descubrió que el simple acto de medir o percibir puede modificar el comportamiento de las partículas subatómicas. En este reino incierto, todo apunta a que la realidad no es un escenario fijo que aguarda ser descubierto, sino un proceso dinámico que va entretejiendo al unísono con nuestra observación. Antes de medir, una partícula puede estar en varios estados al mismo tiempo. Apenas interviene el observador, dichos estados se reducen a uno solo, en lo que llamamos colapso de la función de onda. Y por supuesto, este fenómeno ha dado lugar a múltiples interpretaciones, desde la Escuela de Copenhague, que ve la ciencia del observador como parte indivisible del experimento, hasta la teoría de los muchos mundos, donde cada resultado posible ocurre simultáneamente en universos paralelos. Lo esencial es que la medición, el acto de observar, altera la configuración de aquello que consideramos real. ¿Hasta qué punto es la mente humana partícipe activa de este proceso? Algunas corrientes de pensamiento especulan con que la conciencia, de forma sutil, da forma al mundo cuántico. Otras sostienen que el término observador es un concepto más amplio y se refiere a cualquier sistema de medición que interactúe con la partícula. Pero en esencia todas coinciden en que la realidad a nivel subatómico no se rige por certezas, sino por potencialidades que se actualizan cuando se ven forzadas a manifestarse. De tal forma que el viaje cuántico nos revela que no somos simples espectadores pasivos en un universo inmutable. De alguna manera estamos implicados en el proceso de dar forma a lo que consideramos real. Es un recordatorio de que la línea que separa la mente de la materia es más fina de lo que jamás imaginamos. Quizá al comprenderlo podamos ampliar nuestra percepción y asumir un rol más consciente en la danza misma de la existencia. Tras explorar los fundamentos de la física cuántica y comprender su carácter paradójico, surge una cuestión inevitable. ¿Qué implica todo esto para nosotros, seres humanos, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se traduce la incertidumbre y la plasticidad del mundo subatómico en algo que podamos experimentar o incluso aprovechar en nuestras propias vidas? Para algunos, la física cuántica es un recordatorio de que la realidad no está escrita en piedra, sino tejida con hilos de probabilidad. Esta idea, más que una licencia para la fantasía, es una invitación a la posibilidad. La mente, que en última instancia también es un sistema cuántico, puede tener un rol más activo en la co-creación de nuestra experiencia. Y no estamos hablando de magia ni de ideas desligadas de la razón, sino de una perspectiva que sugiere que la forma en que enfocamos nuestra atención y nuestra intención puede tener efectos reales, por sutiles que sean, en cómo se manifiesta la realidad que habitamos. Cada pensamiento, cada emoción puede ser visto como un pequeño colapso de función de onda interno, un catalizador en el vasto entramado de interacciones cuánticas. Así, cada uno de nosotros cuenta con la capacidad de observar e inevitablemente de participar en el proceso de dar forma a la realidad. Desde esta perspectiva, la responsabilidad y la libertad humana se vuelven más profundas. Ya no somos náufragos en un universo indiferente, sino navegantes conscientes en un mar de probabilidades. Quizás por eso algunos neurocientíficos y especialistas en psicología han comenzado a vincular estos conceptos cuánticos con la plasticidad cerebral y la resiliencia emocional. ¿Podríamos acaso entrenar nuestra mente para desarrollar una mayor coherencia interna, fomentando que nuestro cuerpo responda de manera más armoniosa?
El mero planteamiento impulsa nuevas líneas de investigación y nos invita a cuestionar cuánto poder guardamos. Y en esta misma línea, los estudios sobre la conexión mente-cuerpo encuentran aplicaciones sorprendentes en campos como la psiconeuroinmunoendocrinología. De hecho, en mi curso gratuito Remisiones Espontáneas, profundizamos en cómo ciertos hábitos y prácticas conscientes pueden potenciar nuestras defensas naturales. Así que te invito a que hagas clic en el enlace que está justo en la descripción y comunícate con nosotros para darte acceso a este curso completamente gratis. Pero no nos desviemos, regresemos a la esencia cuántica de este viaje. Si el universo es participativo y nuestras elecciones influyen de manera sutil en el tejido de la realidad, la verdadera pregunta recae en nosotros. ¿Cómo decidimos utilizar esta comprensión? ¿La ignoramos y seguimos viviendo como si todo estuviera determinado? ¿O aprovechamos la oportunidad para alinearnos con la capacidad creativa que la física cuántica nos está insinuando? A lo largo de nuestro recorrido por la física cuántica, hemos reflexionado sobre cómo la conciencia y la materia pueden estar profundamente entrelazadas. Esta idea, revolucionaria en la ciencia, ha empezado a resonar también en el campo de la salud. ¿Podrían los procesos mentales tener un impacto real en la fisiología de nuestro cuerpo? ¿Qué rol desempeña la inmunología en esta ecuación cuántica? El sistema inmunológico es, en cierto sentido, el guardián de la integridad corporal. Sus células reconocen patógenos, reparan daños y regulan procesos que garantizan nuestra supervivencia. Pero la inmunología actual está explorando aspectos que trascienden los mecanismos estrictamente bioquímicos. Estudios recientes apuntan la conexión mente-cuerpo, planteando que pensamientos, emociones y actitudes podrían incidir en la eficacia de nuestro sistema de defensas. Cuando afrontamos un desafío emocional o estrés prolongado, el cuerpo entra en un estado de alerta que, si se extiende en el tiempo, puede debilitar nuestras defensas. Por tanto, la pregunta que algunos investigadores se hacen es: ¿podría el acto de observar conscientemente nuestra mente, así como en la física cuántica observamos las partículas, influir positivamente en la actividad del sistema inmune? No como un truco mágico, sino a través de las vías neuroendocrinas y bioquímicas altamente complejas. En las últimas décadas, la psiconeuroinmunoendocrinología ha recogido hallazgos fascinantes. Al parecer, el cerebro y el sistema inmunológico conversan a través de mensajeros químicos y nuestras percepciones y estados de ánimo pueden desencadenar respuestas en esa red. No hablamos solo de relajación, sino de una posible interacción profunda entre la conciencia y el cuerpo, un fenómeno donde la física cuántica y la biología convergen en un sutil diálogo. De tal manera que, ¿hasta qué punto esos procesos están siendo guiados o al menos modulados por una fuerza que tradicionalmente no asociábamos al cuerpo físico? Aún no tenemos respuestas definitivas, pero el paralelismo entre la indeterminación cuántica y la plasticidad de nuestras defensas orgánicas es digno de estudio. Cada día emergen nuevas investigaciones que iluminan un terreno inexplorado donde la mente podría ser una variable crucial en la ecuación de la salud. El mundo cuántico nos enseñó que observar no es un acto pasivo. El observador influye en el fenómeno. El cuerpo humano, con su compleja interacción de sistemas, puede encarnar en sí mismo un reflejo de esa verdad. Si la psiconeuroinmunoendocrinología está abierta a integrar esta visión, quizás descubramos nuevas formas de sanar, de prevenir enfermedades y de entender la vida como un continuo diálogo entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo probable. Y si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias y además felicitarte, porque estos son temas densos y solo personas como tú, incansables buscadores con cierto nivel de conciencia ya desarrollado, son capaces de sentir una extraordinaria atracción por estos temas. Mi nombre es Tito Figueroa y gracias una vez más por ser parte de esta comunidad y por apoyar mi contenido.